Buenas. En el siguiente video expondremos cómo la química aplicada a través del método gravimétrico se ve relacionada con las actividades diarias de la ingeniería civil. En un caso más aplicado, expondremos cómo la gravimetría incurre en la determinación de los parámetros permisibles y escogencia del tipo de tratamiento de agua potable. Para el siguiente video los expositores o los ponentes seremos Gerson Pozo de Ávila y quien les habla, Jan Pérez Correa. Iniciaremos pues con algunas definiciones de lo que significa la gravimetría como tal, para entrar en contexto. En ese caso empezará mi compañero Gerson Pozo de Ávila a hablarles al respecto. La gravimetría. El análisis gravimétrico es uno de los métodos más exactos y precisos del análisis macrocuantitativo. Consiste en un conjunto de técnicas de análisis en las que se mide la masa de un producto para determinar la masa de un analito presente en una muestra. Para un análisis gravimétrico satisfactorio, consiste en un método de operaciones importantes diseñadas para obtener un precipitado puro y filtrable adecuado para pesarse. Este método ofrece importantes ventajas tales como su carácter absoluto y su exactitud, por lo cual no es previsible que puedan desaparecer completamente del panorama analítico general. En el método de gravimetría se requieren varias etapas, tales como la preparación de la solución, la precipitación, la gestión, filtrado, lavado, secado o incineración. Se continúa con el pesado y el cálculo de la misma. En la ubicación de la gravimetría, en química analítica tenemos métodos gravimétricos, que consiste en la medición del peso de un sólido. Tenemos métodos volumétricos, que consiste en la medición de un volumen, y métodos instrumentales, que es la medición de una propiedad física con aparatos. En los métodos de precipitación es requerido que el precipitado que se obtenga sea muy insoluble, sea fácilmente filtrable, sea muy puro y que sea la composición conocida y constante. Como resultado de la precipitación tenemos cristales, que son cuerpos sólidos de disposición geométrica, y sus partículas constituyentes son los átomos, moléculas y los iones, que pueden crecer significativamente. Por otra parte, podemos obtener los coloides, que son partículas de naturaleza cristalina. Ahora pasaremos a explicar cómo los procesos o el método de gravimetría influye dentro de los procesos de tratamiento de agua potable. Se sabe que los procesos de tratamiento de agua potable se basan en la eliminación de contaminantes hasta alcanzar los valores máximos permisibles de acuerdo a las normas o estándares nacionales o internacionales. En Colombia, la norma que aplica para el tratamiento de agua potable es la del RAS 2000. Esta norma contiene parámetros permisibles para el consumo de agua potable. Tenemos unos criterios de calidad para los usos del agua potable. Como tal, tenemos criterios de calidad que pues aplican para todos. Entonces, los destinos a los cuales estos criterios de calidad están como tal aplicados son a los del consumo humano. Tenemos a la preservación de la fauna, la flora, en aguas dulce, agua cálida, agua marina o de estuarios. Tenemos los criterios de calidad para aguas subterráneas, tenemos el uso de calidad para agua agrícola o de riego, tenemos para aguas de uso pecuario, tenemos para aguas con fines recreativos, de uso estético, utilizadas para transporte o en el uso industrial, cualquiera que sea su finalidad. Como explicaba anteriormente,
dentro del RAS 2000, que es la norma aplicada a los parámetros permisibles para el consumo de agua potable en Colombia, se tienen unas tablas. Una de las tablas es esta, que es la calidad de la fuente. La calidad de la fuente como tal es de dónde se toma o de dónde se extrae el punto, digamos, hacia dónde va a estar, hacia dónde se va a hacer el tratamiento para que cumpla con la finalidad de agua potable. Entonces, las fuentes se dividen en 4 grandes grupos, que son las fuentes aceptables, fuentes regulares, fuentes deficientes y fuentes muy deficientes. ¿De qué depende que estas fuentes tengan esta denominación? Pues dependen de los parámetros que contengan, de la cantidad, digamos, de los rangos en los cuales los parámetros a analizar se encuentren. Tenemos DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, tenemos coliformes totales, tenemos oxígeno disuelto, tenemos un pH promedio, una turbiedad o NTU, que son los niveles o la unidad nefonométrica de turbidez. Tenemos color verdadero, gusto y olor, cloruros y fluoruros. Estos últimos, que son los cloruros y los fluoruros, digamos que van a ser el objeto de nuestro estudio, ya que aquí aplicaremos como tal lo explicado en química analítica a lo largo del semestre. Dependiendo, digamos, de la cantidad de estos parámetros, será pues la denominación de nuestra fuente. Para este caso en especial, analizaremos los cloruros. Los cloruros se determinan en miligramos litros, o ppm, que son partes por millón, ¿sí? Nos damos cuenta que para los cloruros, menor de 50 miligramos litro, tenemos que es una fuente aceptable. Entre 50 y 150 son fuentes regulares, entre 150 y 200 son fuentes deficientes y mayores a 300 o mayores a ellas son fuentes muy deficientes. Explicaremos, pues, como hicimos anteriormente, para contextualizar, que el análisis gravimétrico en la determinación de los cloruros. Este análisis, pues, como ya sabemos, consiste en saber cuál es la masa de una sustancia o una muestra pesándola con una balanza analítica. Inicialmente se separan las muestras en estado puro. Para el caso del agua, se usa por precipitación mediante un agente precipitante y de este modo se formarían los floc, que son, o los flóculos, que son las partículas como tal sólidas que caen al fondo de cualquiera de los utensilios de vidrio de laboratorio, de los equipos de vidrio de laboratorio donde se esté realizando la muestra, donde se esté realizando el análisis, para que a través de filtros puedas sacarse el agua y dejar solamente los precipitados o los flóculos que se van a analizar. Como para este caso utilizamos el cloruro, el reactivo a utilizar como tal, el reactivo a utilizar va a ser el nitrato de plata. Y pues lo que se va a analizar es el cloruro como tal, el cloruro de sodio, ¿sí? dentro de una muestra de agua. La reacción que esta va a producir va a ser la reacción del cloruro de sodio más el nitrato de plata va a producir cloruro de plata más nitrato de sodio. Recapitulamos o explicamos un poco al respecto de cuál será el procedimiento a llevar a cabo dentro del laboratorio para la determinación gravimétrica de los productos de una sal soluble, que es como tal el cloruro de sodio que estamos explicando en estos momentos. Inicialmente la muestra se debe secar en un horno durante X tiempo. Se deben lavar los embudos de filtración, como le explicaba ahorita, por donde se va a eliminar el agua y donde se van a retener todos los flóculos. Después de tener los embudos ya limpios y bien enjuagados, se deben secar y pesar a un peso constante a la misma temperatura que se va a secar el cloruro de plata, más o menos 45 minutos a 110 grados centígrados.
se concentra en 100 mililitros de agua la sal hasta 0.4 molar, se disuelve la disolución en un vaso precipitado de 250 mililitros, luego se adiciona 1 mililitro de ácido nítrico concentrado, en caso de ser necesario se filtra y se lava el residuo que queda. Bueno, se calienta la disolución de cloruro hasta la ebullición y con agitación constante se adiciona lentamente el nitrato de plata para precipitar el cloruro de plata como tal. Como hablaba anteriormente, la formación de los flóculos mediante la aplicación del coagulante, que es el nitrato de plata. Se debe poner atención para ver si se forman nuevos precipitados después de cada adición. Por seguridad, después de que la precipitación ha terminado, se adiciona un 10% más de solución de nitrato de plata a 0.5 molar. Esto es utilizando un método cualitativo. Como tal, en nuestro caso, pues se calcula previamente los mililitros de nitrato de plata de la concentración aproximada de 0.5 molar en 100 mililitros de agua que se requiere para precipitar cuantitativamente los cloruros presentes en la muestra. Después que el precipitado se ha coagulado bien, se quita el vaso del calor, se tapa con un vidrio del reloj y se deja que se enfríe en un lugar protegido a la luz durante 1 hora por lo menos. Bueno, cuando ya se enfría la solución, se filtra a través del embudo de placa filtrada, pesado, usando la succión, dejando la mayor parte del precipitado en el vaso. Es recomendable probar el filtrado una vez más para asegurar que la precipitación fue completa. Se lava el precipitado en el vaso con 3 porciones de 25 mililitros de ácido nítrico de 0.001 molar, 2 gotas de ácido nítrico concentrado en 100 mililitros de agua. Bueno, después se vierten los lavados en un embudo de filtración, después se agita el precipitado con una pequeña proporción de agua de lavado y se transfiere al embudo. Por último, con cuidado se enjuaga el vaso para sacar cualquier fracción de precipitado. Bueno, ahora se lava el precipitado en el embudo 3 a 4 veces, enseguida se drena en el embudo y se coloca dentro de un vaso para secarlo en el horno. Después de secar la muestra durante 1 hora a 110 grados centígrados, se enfría en un desecador y se pesa. Tenemos un ejercicio como tal donde explicaremos cómo se calcula la cantidad de gramos o el peso o la masa del cloruro dentro de una muestra de agua. Para este ejercicio pues propondremos que se tienen una muestra de 8 litros de agua, ¿sí? De esa muestra queremos hallar la cantidad de cloruro que se encuentra dentro de ella. Entonces, el problema indica que el cloruro de sodio reacciona, como lo habíamos explicado anteriormente, con nitrato de plata, ¿sí? Precipitando cloruro de plata y obteniéndose además nitrato de sodio. Para esto se desea calcular la masa del cloruro de plata que se obtiene a partir de 100 mililitros de disolución de nitrato de plata a 0.5 molar y de 100 mililitros de disolución de cloruro de sodio a 0.4 molar. Los gramos de se desea también saber, en otro ítem, cuáles son los gramos del reactivo en exceso. Los datos a tener en cuenta aquí son el peso atómico del oxígeno, que es 16, el peso atómico del sodio, que es 23, el peso atómico del nitrógeno, que es 14, el del cloruro, que es 35.5 como tal, y el de la plata, que es de 108. Pues iniciamos pues con la reacción que les había explicado anteriormente. El nitrato de sodio más el nitrato de plata reacciona o precipita como nitrato de sodio y cloruro de plata, ¿sí? Lo primero que vamos a hallar entonces es la cantidad de moles que se tienen por cada una de las soluciones, ¿sí? Entonces necesitamos hallar los moles del cloruro de sodio con una fórmula muy sencilla. Tenemos que molaridad
por volumen nos da la cantidad de moles. Entonces, primero multiplicamos 0.4 moles de cloruro de sodio por 0.1 litros. Esto nos da 0.004 moles de cloruro de sodio. También lo hacemos con el nitrato de plata. Hacemos lo mismo y este nos da un resultado de 0.05 moles de nitrato de plata. Por ser el reactivo limitante, el que se encuentra por defecto, el cloruro de sodio, los moles del cloruro de plata que se forman son de 0.04 moles, sobrando 0.01 moles de nitrato de plata. Ahora, se hace un ejercicio muy sencillo. Se multiplica pues la cantidad de moles de cloruro de plata por el peso atómico del cloruro de plata. Entonces 0.04 por 143.5 gramos, que es el peso atómico del cloruro de plata. Eso nos da 5.74 gramos de cloruro de plata. Ahora, pasamos al ítem. Ya con el pasado encontramos cuál es el primer resultado que obtuvimos. Ahora, en el segundo resultado, del mismo modo multiplicamos el nitrato de plata o los moles de nitrato de plata por el peso atómico del mismo. Esto nos da 1.7 gramos de nitrato de plata. Tenemos pues los resultados, que son 5.74 gramos de cloruro de plata y 1.7 gramos de nitrato de plata. Ahora, como la norma nos indica que tenemos que tener o debemos tener indicadores que nos den en miligramos sobre litro o partes por millón, lo que hacemos es muy sencillo. Como les había explicado anteriormente, de una muestra de 8 litros, aquí vamos pues a haremos un cálculo muy sencillo. Entonces tenemos que, para obtener los gramos de cloro, que son los que nos interesan de la solución de cloruro de plata, los gramos de cloruro, entonces multiplicamos el peso atómico del cloruro, que es 35.50 por 0.04 mol. ¿Sí? Esto nos da 1.42 gramos. Entonces decimos que si en 8 litros de agua tenemos 1.42 gramos en un litro, ¿cuántos gramos tendremos? Bueno, es una regla de 3 muy sencilla. El resultado lo pasamos a miligramos y obtenemos que es 177 miligramos litro. La norma dice, para agua potable, los cloruros disueltos en el agua potable no deben ser mayores a 1 miligramo litro. Vemos que pues el resultado fue muy deficiente como tal. Si nos vamos a la norma, anteriormente esta nos indica que el parámetro debería estar, como vimos ahorita, de 1 miligramo o menores a 50 miligramos litro. Miramos que el resultado que obtuvimos fue de 177 miligramos litro. Esto nos indica que es una fuente deficiente. El tratamiento de agua para fuentes deficientes nos indica que si hay, pues según la norma, la FLDE, el literal, se debe mirar algunos de los tratamientos propuestos. Como tal, el tratamiento más utilizado para este rango es el procedimiento de coagulación-floculación, que es en sí el mismo procedimiento que habíamos explicado anteriormente, que es el mismo procedimiento gravimétrico, donde pues digamos que se hace una filtración lenta en diversas etapas. Entonces, dentro del procedimiento de coagulación, que es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se producen al atravesar las fuerzas que los mantienen separados por medio de la adición de coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. Entonces, los factores que influyen en la coagulación son el pH, la turbidez, sales disueltas, temperatura del agua, tipo de coagulante utilizado, condiciones de mezcla, sistemas de aplicación de los coagulantes, tipo de mezcla y el calor. La floculación no es más que lo que hemos explicado en todo el video. La floculación es
digamos, el conjunto o la formación de precipitados como tal, de agentes flux que se le llaman, que son partículas más grandes que se precipitan en el fondo como tal en el fondo del vaso, ¿sí? A lo cual por medio de movimientos circulares que se hacen con unas aspas dispuestas en el laboratorio, los floculantes tienden por el movimiento a crear partículas mucho más grandes y a precipitarse mucho más rápido. Pues bueno, esto ha sido todo. La explicación, digamos, como tal de la gravimetría dentro de la aplicación del tratamiento de agua potable. Muchísimas gracias. Gracias.